buenas tardes, estimados amigos, seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy día, martes 25 de agosto del año 2020, nos encontramos acompañados de un miembro del servicio Infectología. Me refiero al doctor Jorge Candela Herrera, un prestigioso médico que viene desarrollando su especialidad a nivel nacional. Entonces, él ha preparado para el día de hoy un tema de mucho interés y a quien le invitamos pues a compartir. Doctor Jorge Candela Herrera, sea usted bienvenido y estamos a la espera de su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados colegas y trabajadores del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante en esta época de la pandemia, que es el enfoque del niño con exantema febril en tiempos de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, para recordar qué es el COVID-19, ¿no? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria emergente causada por un nuevo coronavirus, que es el coronavirus SARS-CoV-2. Los coronavirus son una amplia familia de virus que no solamente infectan al humano, sino también a los animales. Ya antes del inicio de esta pandemia, ya habían coronavirus que eran causantes de infecciones respiratorias prevalentes en la edad pediátrica. Pero en el siglo XX emergieron 3 coronavirus del murciélago que se adaptaron a mamíferos intermediarios. Ustedes recordarán el SARS del año 2002, el MERS del año 2013 y actualmente el COVID-19. ¿Qué tienen en común? Que son beta coronavirus y que los 3 filogenéticamente provienen de virus de murciélagos. Y se estima que en la próxima década hay riesgo de la aparición de un nuevo coronavirus que pueda ser potencialmente causante de pandemia. Por lo tanto, esta pandemia nos debe servir de preparación para una futura pandemia por otro coronavirus. Ya la pandemia de la influenza H1N1 en cierta medida nos preparó para esta pandemia. Bueno, esta pandemia, como ustedes saben, fue declarada el 11 de marzo del 2020 y gracias a los viajes internacionales, sobre todo inicialmente a los países de mayor afluencia de turistas, de la China, donde aparecieron los primeros casos, se trasladó a Europa. Luego se diseminó a Estados Unidos, de Estados Unidos a Centroamérica y luego llegó a América del Sur, siendo el primer caso notificado en nuestro país el 5 de marzo del 2020 y declarándose la cuarentena, si ustedes recuerdan, a mediados de marzo de este año. ¿Qué es lo que sabemos del COVID-19 en niños? Es que el impacto directo de esta infección en niños es menor. Todas las series reportadas por diferentes países reportan que la afectación de la población pediátrica con enfermedad COVID-19, la enfermedad respiratoria, es menor del 2.4%. Sin embargo, las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología para el 26 de junio del 2020 reportaban que en el Perú los niños y adolescentes representaban el 4.3% de los casos de COVID-19. Estamos hablando de infección respiratoria, no de infección asintomática. ¿Ok? Y esta es la sala situacional a la semana epidemiológica 32. Del total de fallecidos, que son más de 26.000, con un 4.8% de letalidad en la población en general, como ustedes pueden ver, los niños y adolescentes representan solo el 0.4% de los fallecidos. O sea, realmente el mayor impacto es en la población adulta y en la población de la tercera edad. Los hospitales pediátricos tenemos un impacto indirecto, como vamos a conversar más tarde. ¿Por qué el COVID-19 es menos grave en niños? Porque usualmente tienen los niños menos factores de riesgo comparado con los adultos. Aparentemente en edad pediátrica hay una competencia de diferentes virus respiratorios por los receptores de mucosas. La respuesta innata antiviral contra virus es más activa en la niñez. Los niños tienen una menor expresión de los receptores ECA2, que es el sitio de ingreso del SARS-CoV-2.
Y es por eso que los niños usualmente tienen una mayor probabilidad de tener infecciones asintomáticas con cargas virales bajas o infecciones sintomáticas leves, ¿ok? Dentro de manifestaciones de la infección por el virus SARS-CoV-2 en esta pandemia están los exantemas febriles, que fueron descritos inicialmente en adultos en el epicentro de la pandemia de Italia, que fue Lombardía, y que posteriormente fueron descritos en niños. ¿Y qué se observó? Que en niños estas manifestaciones exantemáticas podían ser indiferenciales de los exantemas de edad pediátrica que solemos ver. Por lo tanto, ¿qué es importante? Y es el contenido de esta charla. Hacer el diagnóstico diferencial de los exantemas asociados a COVID con los exantemas clásicos de pediatría. Hacer el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki de la era prepandémica y el síndrome de shock tóxico con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus, que es el mayor impacto, hablando de enfermedad directamente relacionada en niños. Y presentarle otras manifestaciones cutáneas asociadas al COVID-19. Para recordar que, ¿qué es un exantema? Es una erupción cutánea asociada a una enfermedad sistémica, que puede ser de etiología infecciosa o no infecciosa, que es un motivo frecuente de consulta en edad pediátrica y que en la mayoría de los casos es de causa viral inespecífica y que usualmente estos virus que causan estos exantemas, su vía de transmisión es vía respiratoria a través de gotas, o sea, similar al SARS-CoV-2. Pero que en pediatría usualmente estos exantemas son de evolución, en la gran mayoría de los casos, autolimitada. Sin embargo, hay algunos exantemas en pediatría que tienen importancia epidemiológica, como el sarampión, por su morbilidad y su mortalidad, u otras enfermedades con exantema como el Kawasaki, en el cual un tratamiento específico va a reducir la morbilidad, y en algunos casos, como un exantema purpúrico petequial por meningococo, si no detectamos tempranamente, está asociado a complicaciones y muerte. Por lo tanto, es muy importante hacer el enfoque diagnóstico diferencial de exantemas febriles en edad pediátrica. Y este es para que ustedes vean, este es un reporte de la semana 32 de la Dirección General de Epidemiología en relación a infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Miren cómo, a consecuencia del confinamiento de los niños y adolescentes, del cierre de colegios, de universidades, de la educación inicial, el lavado de manos, y el uso de mascarillas y el distanciamiento espacial, cómo se ha reducido significativamente el número de infecciones respiratorias agudas desde que comenzó la cuarentena en marzo con respecto a los años anteriores. ¿Y esto qué nos muestra indirectamente? Que si estas medidas funcionan para los virus respiratorios que comúnmente circulaban en la comunidad, también funcionan para el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Por lo tanto, estas medidas sí funcionan si nos adherimos a ellas. Entonces, cuando tenemos un niño con exantema febril, ¿cuál es el primer paso que debemos tener? Es determinar cuál es la morfología del exantema. Estamos frente a un exantema eritematopapular, estamos frente a una eritrodermia, un exantema vesículo ampollar o un exantema purpúrico petequial. Luego que determinamos la morfología del exantema, que es importante, su asociación temporal a la fiebre. ¿Fue precedido de fiebre? ¿Apareció junto con la fiebre? ¿O apareció al ceder la fiebre? Esto es muy importante para poder tener una presunción diagnóstica. El otro aspecto importante es qué síntomas asociados tuvo este exantema. Tuvo asociado a rinorrea, tos, lo que se llama el catarro oculonasal, estuvo asociado a dolor abdominal y diarreas, estuvo asociado a irritabilidad y cefalea, ¿ok? Entonces, las manifestaciones asociadas al exantema y la fiebre también son muy importantes. Otra característica que nos puede ayudar es cuál es la evolución del exantema en relación a su distribución. Es de distribución cefalocaudal, como en el caso de sarampión, en el caso de rubiola. Es de distribución centrípeta, como en el caso de varicela. ¿Ok? Es de distribución acral, ¿no? Como en la enfermedad en guantes y calcetín. Entonces, la distribución y evolución también nos ayuda a la sospecha diagnóstica. Y la epidemiología es muy importante. La edad del paciente es muy importante. Como ustedes saben, Kawasaki
usualmente se ve en niños menores de 5 años de edad, sobre todo en niños mayores de 2 años de edad. En cambio, el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociado a coronavirus se ve generalmente en niños mayores de 4 años de edad. Otro aspecto importante es el exantema súbito. Usualmente lo vemos en niños menores de 3 años de edad. El eritema infeccioso generalmente lo vemos en niños mayores de 5 años y adolescentes. Entonces la edad es importante. El otro aspecto es el antecedente de contacto con un caso, con un exantema similar, ¿no? Un contacto con un exantema que sugiera rubiola, que sugiera sarampión, eso también nos ayuda, o enfermedad por riqueza, o dengue, ¿no? Antecedentes de enfermedades previas, porque hay enfermedades que producen inmunidad de por vida. O sea, si ya tuvo sarampión, no le va a volver a dar sarampión. Si ya tuvo rubiola, no le va a dar rubiola. Otro aspecto importante son las vacunas. Si el paciente tiene sus 2 dosis de vacuna triple viral y sus 2 dosis de varicela, es poco probable que haga estas enfermedades, porque realmente son vacunas que con 2 dosis protegen más del 99% de la población. La estacionalidad puede ayudar para algunas enfermedades, por ejemplo, enterovirus vemos más en verano, varicela vemos más en primavera, entonces son datos que nos pueden ayudar. Otro aspecto importante es la procedencia, la ingesta previa de medicamentos, porque en el diagnóstico diferencial entra la reacción adversa a medicamentos, antecedentes de viaje, ¿no? Porque si el paciente ha viajado a una zona endémica, pongamos de dengue, y hace el exantema febril dentro de los 14 días del regreso, puede ser un dengue, o puede ser una chikungunya, o puede ser un Zika. O si ha viajado a una zona endémica de leptospira o de rickettsia, también entra en el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, con una apropiada historia clínica y un apropiado examen clínico, podemos tener una aproximación diagnóstica de un 75 a 80%. ¿Qué significa? Que los exámenes auxiliares nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico aproximadamente en un 20 a 25%. Entonces, estas son las morfologías de exantemas que nosotros debemos saber reconocer. Un exantema eritemato-papular o morbiliforme, que nos hace recordar al sarampión o a la rubiola. Un exantema eritematoso difuso, que puede ser el del síndrome de la piel escaldada, o si tiene aspecto de piel de lija, a la escarlatina. Un exantema vesículo ampollar, como en la varicela, el herpes simple. Un exantema urticariforme, que se da en reacción adversa a medicamentos. Infecciones virales pueden dar exantema urticariforme, ¿no? El Kawasaki puede dar exantema urticariforme, o un exantema purpúrico petequial, ¿no? Que generalmente nos alarma porque nos hace sospechar en meningococcemia, pero la causa más frecuente de exantema purpúrico petequial en niños previamente sanos son los enterovirus, gracias a Dios, ¿no? Esta es la lista de los exantemas eritematopapular más frecuentes, ¿no? De los víricos, sarampión, rubiola, eritema infeccioso y exantema súbito. Si procede de zona endémica, dengue, zika y chikungunya. Los bacterianos tenemos la escarlatina, el síndrome de piel escaldada, el síndrome de shock tóxico, la meningococcemia en la fase inicial. Micoplasma puede dar exantema eritematopapular. Los exantemas como reacción adversa a medicamentos pueden dar exantemas eritematopapular tipo morbiliforme. Y como sabemos, la enfermedad de Kawasaki produce un exantema polimorfo, o sea que puede ser eritematopapular, puede ser morbiliforme, puede ser urticariforme, puede ser escarlatiniforme, pero nunca es vesículo ampollar. Recuerden eso. Enfermedad de Kawasaki nunca produce exantema vesículo ampollar. Y estas son las otras causas, como ustedes pueden ver, purpúrico petequial, meningococcemia, que es el más temido, pero el más frecuente es el enterovirus. Y otros, el dengue hemorrágico también puede dar un exantema purpúrico petequial. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que tener en mente. Por ejemplo, este es un niño de 11 meses de edad que comienza con fiebre, 3 a 4 días de fiebre, asociado a catarro oculonasal, malestar general y irritabilidad. Al 5º día aparece un exantema eritematopapular, primero en cuello y en cara, que progresa cefalocaudalmente. Mientras aparece el exantema, el paciente persiste con fiebre. El exantema se generaliza al 3er a 4º día de haber aparecido y la fiebre cede recién cuando el exantema se ha generalizado y ha llegado a los pies. Esta es la progresión típica de un caso de sarampión.
¿Podemos ver sarampión en niños menores de 1 año? Sí, en comunidades con bajas coberturas vacunales y en niños que no han sido vacunados. Como ustedes saben, nuestro programa ampliado de inmunizaciones, la edad de aplicación de la vacuna triple viral es al año y a los 18 meses, con la idea de proteger tempranamente contra el sarampión. Esta es la historia que les he relatado, ¿no? De un exantema eritemato papular precedido por 3 a 4 días de fiebre con catarro oculonasal, irritabilidad, malestar general, que al 4º a 5º día de fiebre aparece el exantema se generaliza en 3 a 4 días y mientras el exantema se generaliza, el paciente persiste con fiebre y recién la fiebre cede al generalizarse el exantema. El único signo patognomónico de enfermedad exantemática son las manchas de Koplik que le encontramos en la cara interna del carrillo bucal, que son unas manchas blanquecinas, que en algunos casos las pueden confundir con mugre. ¿Ok? Ese es el único signo patognomónico. Recordar que el periodo de incubación del sarampión varía entre 10 a 21 días, generalmente entre 10 a 12 días. Y la contagiosidad del sarampión es mientras es en la etapa catarral y mientras dure la etapa exantemática. Ese es el periodo de contagio. ¿Ok? Y este es un sarampión típico de la era prevacunal. Como ustedes pueden ver, el primer día el exantema llega a cara y cuello, segundo día llega a ombligo y tercer día se generaliza. Pueden ver la mancha de Koplik que preceden en 24 horas a la aparición del exantema. Usualmente el niño tiene catarro oculonasal, se encuentra muy quejumbroso, adolorido, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones asociadas a severidad? Cuando las lesiones son diseminadas y confluentes, cuando tiene un aspecto petequial, cuando hay linfadenopatía generalizada o cuando hay esplenomegalia. Estos hallazgos al examen clínico se relacionan con un sarampión severo y como ustedes saben, las complicaciones del sarampión, tenemos la neumonía, tenemos la encefalitis por sarampión, que está asociada a secuelas y a una mortalidad considerable. ¿Ok? Y estos son casos de sarampión del brote del año 2018. Ustedes se acuerdan que tuvimos un rebrote de sarampión en el 2018. Y en el cual ustedes pueden ver exantemas tenues. Entonces, en la era post-vacuna sarampión, en poblaciones con altas coberturas vacunales, en las cuales se introduce sarampión por un sarampión no autóctono, sino por un viajero que trae sarampión, podemos tener sarampión, pero como son poblaciones que por lo menos tienen una dosis de vacuna o tenemos inmunidad de rebaño, el sarampión es más atenuado. Como pueden ver, son exantemas más tenues. Entonces, independiente de la severidad del exantema, basta que sea un exantema febril para que este paciente entre en la vigilancia epidemiológica de exantema febril con el objetivo de detectar tempranamente un caso de sarampión que puede ser causa de un brote en una comunidad. El diagnóstico diferencial del sarampión es con la rubiola. Como ustedes recordarán, la rubiola es un sarampión leve. O sea, tiene una etapa prodrómica muy corta que puede pasar desapercibida, el catarro oculonasal es muy leve, generalmente la fiebre es de grado bajo, sobre todo en niños, en adolescentes tiende a ser un poco más sintomática, y el exantema también es de progresión cefalocaudal, es eritemato papular, pero tiene una característica, se generaliza en día y medio y remite en día y medio, a diferencia del sarampión que hemos conversado, que es de progresión cefalocaudal, pero se generaliza en 4 días y demora en remitir también 4 días. El hallazgo típico de la rubiola son las manchas de Forsheimer, que son unas petequias en el paladar blando, y las adenopatías retroauriculares, suboccipitales y cervicales. Pero estas son manifestaciones típicas, no son manifestaciones patognomónicas, significa que pueden estar presentes en otros exantemas virales. Otro exantema que sí estamos viendo en esta época de pandemia y que entra en el diagnóstico diferencial con exantema asociado a infección por virus SARS-CoV-2 es el exantema súbito o rociola infantil. Generalmente son niños menores de 3 años de edad que inician bruscamente con fiebre sin foco evidente, irritabilidad y que al 3.º a 4.º día de fiebre esta cede bruscamente y aparece un exantema eritemato papular tenue, generalmente no confluente, a predominio de cara y tronco.
y cuando aparece el exantema, el paciente luce en buen estado general. O sea, cuando aparece el exantema, el niño ya no tiene fiebre y su estado general ha mejorado, tolera vía oral y sonríe. ¿Con qué se puede confundir? Con reacción adversa a medicamentos. ¿Por qué? Porque como es frecuente la automedicación o es frecuente el sobrediagnóstico de faringitis, muchos niños con fiebre sin foco evidente acuden a la consulta particular o acuden a emergencia y son diagnosticados de faringitis aguda. Entonces les prescriben antibiótico. Y cede la fiebre y aparece el exantema. Entonces, como ha estado con antibiótico, relacionan el exantema con el uso previo del antibiótico y son catalogados como reacción adversa a medicamentos. Y esto, si en el caso del antibiótico fue amoxicilina, realmente crea un problema porque ustedes saben que los beta-lactámicos son los mejores antibióticos para las diferentes infecciones porque son antibióticos bactericidas. Entonces, el catalogar a un paciente como reacción adversa a amoxicilina va a llevar a que las alternativas terapéuticas para infección respiratoria, sinusitis, otitis, neumonía, sean menos efectivas, porque los macrólidos, el porcentaje de resistencia es mayor del 30%, ¿ok? Entonces, no todo niño que tiene fiebre 3 a 4 días y que al caer la fiebre aparece exantema y que tiene el antecedente de haber tomado un antibiótico es una reacción adversa a medicamento. Lo más probable, si tiene menos de 3 años de edad, es que sea un exantema súbito. El otro exantema es el eritema infeccioso o quinta enfermedad que, como sabemos, es producida por el parvovirus B19. Usualmente se ve en niños mayores de 5 años de edad y adolescentes. No tiene una etapa prodrómica importante. La manifestación típica es la fase de mejilla bofeteada, porque tiene un eritema en mejillas con una palidez circummoral. Y el exantema es a predominio de miembros, ya tenía superiores e inferiores, siendo más tenue en la parte central del tronco. Otra característica que es que tiene un aspecto reticulado, como en encaje, como las medias de encaje que usan las damas. Y otra característica es que este exantema se atenúa, pero luego se exacerba por los cambios de temperatura o ya sea el calor o el ejercicio, ¿ok? Entonces es como se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y esto causa alarma en la madre, pero generalmente no está asociado a severidad. Y demora en remitir, generalmente demora entre 2 a 4 semanas. La fiebre, si la presenta, usualmente es de grado bajo y generalmente no es pruriginoso, ¿ok? Otro exantema febril que debemos tener en mente es la fiebre escarlatina, que esta comienza bruscamente con fiebre, dolor de garganta y a las 24 a 48 horas un eritema difuso con aspecto de piel de lija, que si ustedes hacen presión con la mano va a dejar una mancha amarilla que luego va a volver a aparecer el exantema eritematoso. Pueden encontrar la lengua fresa blanca o la lengua fresa roja. Pueden encontrar una amigdalitis supurada, aunque la ausencia no lo descarta, si es que ustedes encuentran unas amígdalas congestivas con petechas en el paladar, en la úvula, o el paladar blando, y puede tener una acentuación de las flexuras de las extremidades, lo que se llama el signo de Pastia. Estos pacientes, ustedes saben que la escarlatina es causada por el estreptococo del grupo A, que sigue siendo sensible a la penicilina. Generalmente, con un día de tratamiento con penicilina, cede la fiebre. Pero la recomendación es, si vamos a usar amoxicilina, la duración mínima es de 10 días, porque el objetivo es erradicar el estreptococo del grupo A. Otro exantema eritematoso difuso es el exantema asociado al shock tóxico, tanto estreptocócico como estafilocócico. Usualmente está asociado a un foco infeccioso evidente. La localización más frecuente es infección de piel y tejidos blandos o infecciones osteoarticulares. En el caso de septicemia, puede estar asociado con neumonía bilateral. ¿Ok? ¿Qué es importante para reconocer este exantema asociado al shock tóxico? Que los pacientes que tienen fiebre y exantema que es producido por una exotoxina pueden desarrollar shock tóxico. ¿Y qué características tiene el shock tóxico? Que es de presentación temprana. No es como el shock
endotóxico, que se presenta al final de la sepsis. No, el shock tóxico puede presentarse dentro de las 24 a 48 horas de haber aparecido el exantema. Por lo tanto, siempre que tengan ustedes un paciente con fiebre y un exantema de tipo escalatiniforme, con evidencia de infección de partes blandas o osteoarticular o respiratoria, piensen que podría tratarse de una infección por Streptobestafila, productora de la toxina del shock tóxico. Por lo tanto, este paciente no lo pueden pasar a piso. Tiene que estar en una sala de observación las primeras 24 a 48 horas y hay que garantizar una buena vía periférica y un buen soporte de soluciones isotónicas y hacer un monitoreo de la presión arterial y el gasto urinario y hacer un tratamiento empírico inicial de la infección. ¿Es posible diferenciar el shock tóxico estreptocócico del estafilocócico? Realmente clínicamente es difícil, porque comparten la característica del rache escalatiniforme y la lengua fresa, ¿ok? Ahora, usualmente el shock tóxico por estreptococo se ve más en niños con varicela infectada con faseitis necrotizante. Y el shock tóxico estafilocócico fue descrito en adolescentes que usaban un tipo especial de tampón que ya no se usa, pero puede estar asociada a cualquier lesión supurada, ¿no? Como abscesos, ¿ok? Entonces, si tienen un fiebre y un exantema escalatiniforme difuso y un foco evidente supurativo, pensar en posibilidad de toxina de shock tóxico. El otro síndrome que hemos visto en esta época de pandemia es el síndrome de piel escaldada, que como ustedes saben es causada por una exotoxina del estafilococo fago 2, que es la toxina esfoliatina. Usualmente el niño inicia inicialmente con un eritema difuso, con sensibilidad de la piel, y posteriormente aparece el signo de Nikolsky, ¿no? Que es que cuando ustedes hacen presión en la piel, hay un despegamiento de la capa superficial del epidermis, y comienza a aparecer unas lesiones descamativas periorificiales alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, pero que no compromete mucosas, y esta es una diferencia con el Steven Johnson. En el caso del síndrome de piel escaldada, no hay compromiso de mucosas. Hay un compromiso periorificial, pero no hay compromiso de mucosas. Esta es una emergencia médica. ¿Por qué? Porque tenemos que iniciar tratamiento con antibiótico que cubra estafilococo, ¿no? La terapia de elección en nuestro medio, que la prevalencia de MARSA en la comunidad es baja, es oxacilina, ¿ok? En recién nacido está asociado a onfalitis o a conjuntivitis, pero en niños mayorcitos usualmente está asociado a infecciones de heridas. Y otra condición que es una emergencia infectológica es el niño con fiebre y petequias. En todo niño con fiebre y exantema purpúrico petequial debemos descartar enfermedad invasiva por encapsulados, y dentro de estos, en nuestro medio, es meningococo, ¿ok? Pero como les mencionaba, gracias a Dios, la causa más frecuente no es el meningococo, sino son los enterovirus. Pero también la leptospirosis y la rickettsia pueden producir un exantema purpúrico petequial. ¿Qué es importante reconocer en el paciente con meningococcemia? El niño con meningococcemia, un porcentaje de ellos puede presentar durante las primeras 24 horas de fiebre un exantema eritemato-papular transitorio, que en el transcurso de las 48 horas evoluciona a petequial purpúrico. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando acude a emergencia un niño con un exantema febril de menos de 24 horas asociado a un exantema eritemato-papular, los pediatras están tentados a decirle: señora, no se preocupe, este es un cuadro viral, vaya a su casa, que la fiebre le va a caer en 3 días. Y la mamá dice: pero doctor, señora, ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿No? Y pueden estar frente a una meningococcemia en etapa inicial. Entonces, lo que tenemos que decir es: señora, su niño tiene un día de fiebre, si no luce tóxica, le dicen que no luce tóxica, que hay que observar, que la etiología más frecuente son los virus, pero hay otras etiologías que pueden manifestarse, dar las claves diagnósticas en las horas siguientes. Por lo tanto, tiene que estar en observación. Y si luce tóxico, ese paciente tiene que hospitalizarse. Y otra entidad clínica que ya estamos acostumbrados a diagnosticar es la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Como todos sabemos, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de etiología
hasta antes de la pandemia incierta, ¿no? Pero que ya se sospechaba que estaba asociada a algún cuadro infeccioso, porque compartía características clínicas con el síndrome de shock tóxico y la escarlatina. Y es por eso que figuraba en los libros de infectología pediátrica o en los capítulos de infectología de los libros de pediatría. Desde los años 90 comenzaron a reconocerse mejor esta entidad y el doctor Kawasaki primero la llamó el síndrome linfocutáneo febril y luego ya en consenso europeo y americano llevó el nombre de enfermedad de Kawasaki en honor al doctor Kawasaki. Para hacer el diagnóstico, ustedes recordarán, requiere más de 5 días, con por lo menos 4 de los 5 criterios que ya conocemos. Pero un porcentaje de niños puede tener menos de 4 o 5 criterios, de lo que llamamos Kawasaki incompleto, que es más frecuente en los niños menores de 1 año de edad. Y estos son parte de los criterios característicos: la inyección conjuntival, los cambios en la mucosa, labios fisurados, lengua fresa. En lactantes puede haber un eritema perineal, el exantema polimorfo, como les expliqué, puede ser una eritrodermia difusa, puede ser un eritema topapular, puede ser un urticariforme, pero nunca es vesículo ampollar. El edema de manos y pies y posteriormente en la etapa de efervescencia, la descamación. ¿Qué es importante? La sospecha diagnóstica, porque ante la sospecha diagnóstica de Kawasaki, si cumple 4 de 5 criterios, tratamiento con inmunoglobulina y aspirina urgente. Si cumple menos de 4 criterios, tenemos que hacer las pruebas complementarias de laboratorio. ¿Cuáles son? Leucocitos más de 15.000, anemia normocítica normocrómica, recuento, trombocitosis después del 7º día de enfermedad, una piuria estéril, aumento de transaminasas o hipoalbuminemia. Si presenta 3 de estos 6 criterios complementarios, es un Kawasaki incompleto y por lo tanto no debemos retrasar la administración de inmunoglobulina endovenosa y el tratamiento con aspirina. ¿Por qué? Porque el objetivo es reducir el riesgo de aneurisma coronario. Sin ninguna intervención, el riesgo de aneurisma coronario, como ustedes saben, es de 25 a 30%. Si aplicamos tempranamente inmunoglobulina, el riesgo se reduce a menos del 5%. ¿Qué pasó en esta época de pandemia de COVID-19? Que pensábamos que los niños estaban a salvo porque el impacto era menor. A partir de a mediados de abril y mayo, en Europa comenzó a describirse niños con un cuadro similar a la enfermedad de Kawasaki o un niño con cuadro similar a Kawasaki shock o a shock tóxico. Y lo cual llamaba la atención porque la frecuencia de aparición de casos era mucho mayor de lo esperado para el periodo de tiempo. En el caso de Lombardía, el número de casos fue, en un periodo de 2 meses, fue 30 veces mayor que el número de casos anual reportado en etapa prepandémica. Esta observación no solamente se dio en Bérgamo, Italia, sino también en el Reino Unido, en París, en Nueva York, en España. Y esto llevó a diferentes publicaciones. Y esta es una publicación interesante, esta es la de Lombardía, en el cual comparan enfermedad de Kawasaki en la era prepandémica con el Kawasaki-like en la era pandémica. ¿Y qué es lo que se puede observar? No sé si lo podrán observar por el tamaño de la imagen, pero uno es que en el Kawasaki, en el síndrome inflamatorio multisistémico, que era el Kawasaki-like, la edad de presentación promedio era mayor de 5 años de edad. En segundo lugar, la leucocitosis era más marcada. Los valores de proteína C reactiva eran más elevados. Los valores de ferritina eran más elevados. Los valores de fibrinógeno eran más elevados. Los valores de dímero D eran más elevados. Y característicamente en el síndrome inflamatorio multisistémico es más frecuente la trombocitopenia en la primera semana de enfermedad que las plaquetas normales. Como ustedes saben, en el Kawasaki típico, la trombocitosis se ve en la segunda semana y en la primera semana usualmente se ven plaquetas normales. Otro aspecto importante es que los pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico, usualmente la probabilidad de tener un score de Kobayashi mayor de 5 era mayor. La probabilidad de tener criterios de síndrome de activación macrofágica era mayor. Y la probabilidad de tener un cuadro similar al shock
por Kawasaki era mayor. Por lo tanto, se considera que es una entidad diferente al Kawasaki típico que estábamos acostumbrados a manejar en etapa prepandémica. Y hay 3 definiciones para criterios diagnósticos, uno de la OMS, otro de la Escuela de Médicos de Londres y otra de la Organización Mundial de la Salud. La que usamos nosotros es de la OMS, en la cual es fiebre mayor o igual a 3 días, con 2 de los 5 criterios que ustedes pueden observar en la pantalla. De esos 5 criterios, ¿cuáles son los criterios clínicos que observamos con más frecuencia? El rash o manifestaciones mucocutáneas, ya sea conjuntivitis, labios fisurados o lengua fresa, o rash polimorfo, y problemas gastrointestinales. Dentro de estos, el más saltante es dolor abdominal, vómitos, y en tercer lugar, la diarrea. Si el paciente tiene fiebre de 3 o más días, y 2 de estos criterios, más reactantes de fase aguda, fuertemente positivos, y hemos descartado que no es un shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico, y hay evidencia de infección previa por el virus SARS-CoV-2, ya sea por serología, ya sea por prueba molecular o por antecedente de contacto con un caso de COVID-19, esto nos hace el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico. Y acá ustedes pueden ver la diferencia con el Kawasaki, ¿no? En el caso del MISCA, usualmente se puede ver, además de la neuropatía cervical, la neuropatía mesentérica. Los MISCA tienen mayor compromiso neurológico, hay más irritabilidad, más cefalea, más meningitis aséptica. Los MISCA pueden cursar con sinología respiratoria baja, y a diferencia del Kawasaki, el mayor impacto del MISCA a nivel del cardíaco no son los aneurismas, sino es la disfunción ventricular izquierda, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente con MISCA puede hacer shock cardiogénico temprano por disfunción ventricular izquierda. Si bien es cierto, el shock asociado al MISCA usualmente es distributivo, puede hacer shock cardiogénico, y ustedes saben que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si yo a un shock cardiogénico lo trato como distributivo, puedo sobrecargar al paciente y producir edema agudo de pulmón. Y otro aspecto diferencial es que en el MISCA, usualmente las manifestaciones digestivas como dolor abdominal, vómitos y diarrea son más saltantes comparado con el Kawasaki. Entonces, el diagnóstico diferencial del síndrome inflamatorio multisistémico sería con infecciones bacterianas y foco evidente, shock séptico, shock tóxico, síndrome de piel escaldada, enfermedad de Kawasaki, shock tóxico por Kawasaki, otras infecciones virales, síndrome de activación macrofágica, otra vasculitis, en el caso que el paciente venga con fiebre y dolor abdominal agudo y vómitos, puede ser con un abdomen agudo quirúrgico. Y de hecho, hay pacientes con MISCA que inicialmente fueron catalogados de apendicitis o abdomen agudo quirúrgico y que fueron operados. Y que recién cuando apareció el exantema y el edema de miembros inferiores, sospecharon que era MISCA, ¿no? Esta es la primera serie que hemos reportado el grupo del Servicio Diferenciado de Atención de COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Este es un reporte que ya ha sido aceptado por la Revista de Salud Pública y Medicina Experimental, ¿no? En el cual, como ustedes pueden ver, el primer caso de MISCA aparece el 25 de mayo, ya después de más de 6 semanas de haberse desatado la pandemia en el país, lo cual concuerda con los reportes de Europa y de Estados Unidos. Por eso que se piensa que esta es una entidad post-infecciosa. Y el último de estos 8 casos fue el 20 de junio. En la actualidad tenemos 16 casos y ha ingresado otro paciente. Actualmente tenemos 17 casos. Y como ustedes pueden ver, las características del exantema, las características mucocutáneas son indistinguibles del Kawasaki. Y este fue el primer caso. Un niño de 6 años de edad que negaba antecedentes con contacto domiciliario de COVID, que vino por 5 días de fiebre, malestar general, vómito, dolor abdominal. Algún inicio pensaron en abdomen agudo quirúrgico, pero cuando apareció el exantema, sospecharon en Kawasaki. Este paciente ingresa por emergencia, lo reciben en la guardia nocturna, y me llama el asistente, me dice: doctor Candela, tenemos un Kawasaki incompleto. Y yo le digo, de 6 años de edad, no es el grupo usual.
Entonces, como yo ya tenía conocimiento de este MISCA, le digo, le pidieron prueba rápida y se le pidió y salió positiva, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tiene leucocitosis, tiene neutrofilia, tiene trombocitopenia, PCR bien elevado, ferritina más de 500, dímero D más de 6, prueba rápida reactiva y prueba molecular negativa. ¿Por qué? Porque esta es una entidad post-infecciosa. Usualmente el paciente con síndrome inflamatorio multisistémico no es contagiante, ¿no? Y se le manejó de acuerdo a las recomendaciones que se disponían. Y esta es una tablita que resume los 8 primeros casos que hemos tenido y como ustedes pueden ver, en general la edad fue mayor de 5 años de edad. Solamente uno, que fue el primero, no refería contacto con un caso conocido de COVID-19. Todos tuvieron manifestaciones gastrointestinales. Todos, excepto uno, cumplían criterios de Kawasaki completo o incompleto, ¿no? El rash polimorfo estuvo presente en todos los casos y el criterio de Kobayashi estuvo presente en la mayoría de los casos. El criterio de síndrome de activación macrofágica estuvo presente en la mayoría de los casos y 2 casos no respondieron a la primera dosis de inmunoglobulina. Se tuvo que usar un segundo curso de inmunoglobulina. Y en los casos que tenían criterios de Kobayashi o criterios de síndrome de activación macrofágica, el tratamiento inicial consistió en inmunoglobulina endovenosa más corticoide endovenoso, haciendo un símil de la enfermedad de Kawasaki, lo cual ya está aceptado en la actualidad. Y todos los pacientes se les tomó hemocultivo, urocultivo y coprocultivo previo al inicio de la terapia antibiótica, que es parte del manejo hasta la confirmación diagnóstica, porque algunos síndromes inflamatorios multisistémicos al inicio solamente tienen un criterio diagnóstico y el otro criterio aparece en el transcurso de los días. Pues hasta que no confirmemos el diagnóstico, debemos cubrir infección bacteriana de la comunidad, puesto que el antibiótico que más usamos es la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, y en el caso que el cuadro predominante sea compatible con un abdomen agudo quirúrgico, en el diagnóstico diferencial usamos ceftriaxona más metronidazol. Una vez que, si el paciente ya cumple los criterios, suspendemos los antibióticos y los cultivos son negativos. ¿Qué se sabe actualmente del síndrome inflamatorio multisistémico? Que es un espectro clínico. Hay un grupo de pacientes que básicamente van a ser fiebre persistente con parámetros de reactante a fase aguda elevados y no van a tener por los 2 criterios clínicos mínimos para este síndrome. Otros van a tener una presentación similar a la enfermedad de Kawasaki, ya sea completo o incompleto, y otros van a hacer el compromiso multisistémico con shock, miocarditis, problema renal, ¿no? Que es el iceberg de la presentación clínica de esta entidad. Y ahora vamos a hablar de otros exantemas asociados a COVID-19, a esta pandemia. Hemos observado y se han descrito 5 patrones. Una erupción maculopapular, que es la más frecuente, una erupción urticariforme, una erupción vesicular, que esa no la hemos visto hasta ahora, lesiones acrales, que sí hemos tenido oportunidad de ver, y lesiones tipo lívido reticular, que también hemos tenido oportunidad de ver. La mayoría predominan en tronco, a excepción de las lesiones sacrales y la lívido reticular, que son más lesiones distales o en miembros inferiores. Entonces, hay exantemas generalizados indistinguibles de otros exantemas virales asociados a la infección por virus SARS-CoV-2. Generalmente están asociadas a fiebre o están asociadas a síntomas respiratorios. Pueden presentarse concomitantemente con la fiebre o pueden presentarse después de remitir la fiebre. Y en relación que se estén asociados a síntomas respiratorios puros, generalmente no preceden a los síntomas respiratorios, sino se presentan asociados a síntomas respiratorios o días después de la aparición de los síntomas respiratorios. No entrañan severidad de enfermedad, son autolimitados, son poco pruriginosos y un porcentaje de ellos va a la descamación. El diagnóstico diferencial puede ser con dengue. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene fiebre, irritabilidad y tiene un exantema, eritema papular inicial, puede confundirse con dengue. Porque recuerden, el dengue tiene 2 tipos de exantema. Tiene un exantema transitorio temprano que se ve en la etapa febril indiferenciada y tiene un exantema
eritematoso con islas blancas que se ve en la etapa ya de reabsorción de líquidos, en la etapa de recuperación. Entonces, ¿en qué momento podría ser un diagnóstico diferencial con dengue? En la etapa inicial del dengue, en la cual solamente hay una fiebre indiferenciada y la presencia de un exantema eritemato papular transitorio. Por lo tanto, no todo exantema febril en época de pandemia es asociación al virus SARS-CoV-2. Hay que ver si el paciente ha viajado o procede de zona de dengue. Otra forma de exantema es el exantema urticariforme. Ustedes saben que una de las principales causas de exantema urticariforme no son los fármacos, sino son los virus. Los virus pueden producir exantemas escarlatiformes. Y dentro de estos virus, con el SARS-CoV-2 también puede producir exantema urticariforme. ¿Qué hay que descartar? Reacción adversa a medicamento. Usualmente tampoco es criterio de severidad y es autolimitado. Se ha descrito un exantema vesicular asociado al virus SARS-CoV-2, sobre todo a enfermedad por COVID-19. No hemos tenido oportunidad de ver nosotros este tipo de exantema, pero se describe como varicela-like. Generalmente son vesículas monomorfas, o sea, no tiene el polimorfismo regional de la varicela, tienen una costra central y son poco pruriginosas. Y usualmente están descritas en pacientes que tienen síntomas respiratorios. En cambio, los otros exantemas pueden presentarse en pacientes solo con fiebre o en pacientes con fiebre y síntomas respiratorios o en pacientes solo con síntomas respiratorios sin fiebre. Y hay un cuarto tipo de manifestación cutánea, que es una manifestación tardía, que se conoce como la perniosis light o tipo sabañón. ¿Qué son los sabañones? Es una inflamación dolorosa de los pequeños vasos sanguíneos de las partes distales de las manos y los pies, secundaria a la exposición al frío, al aire frío, pero no hielo, o sea, no al hielo, sino al aire frío. Por lo tanto, esto se describe más en Estados Unidos y en Europa. Pero en la época de pandemia se observó una presentación aumentada, inusual, más frecuente. Miren, ve este niño, ¿no? Este es un paciente nuestro, ¿no? Y este es otro niño. O sea, paciente nuestro es este de acá. Estos dos son de casos de España. ¿Ok? Esta es una presentación tardía que si no tiene ampolla, si no es purpuro petequial, ¿no? Es una entidad postinfecciosa. O sea, se presenta 2 a 4 semanas después de haber tenido la infección. Por lo tanto, no entraña severidad y es autolimitada. ¿Ok? El típico lívido reticular es como lesiones equimóticas, tipo reticulares en muslos. Esta es una paciente nuestra, ¿no? Que lo único que tenía era fiebre y lívido reticular. No tenía síntomas respiratorios. ¿Ok? Y que se autolimitó y que puede estar asociado a aumento del dímero D. En este paciente no fue necesario usar enoxieparina, se remitió espontáneamente. Entonces, está asociada a un síndrome inflamatorio, puede haber hipercoagulabilidad, pero generalmente es de buen pronóstico cuando hay lívidos reticulares. Debemos diferenciarla ¿de qué? De las lesiones de COVID-19 en el paciente crítico. O sea, estas lesiones se presentan en el paciente con COVID-19, o sea, con neumonía por COVID, por SARS-CoV-2, pero que están en cuidados intensivos o están esperando entrar a cuidados intensivos con oxígeno suplementario. ¿Cuáles son estas lesiones asociadas a estado crítico? O sea, no preceden el estado crítico, se presentan en el estado crítico, ¿ok? O sea, no son predictivas, porque ya el paciente está el crítico al momento de la aparición. Son lesiones acroisquémicas que son parecidas a los sabañones, pero son equimóticas, ampollares y pueden producir escaras secas. El lívido racemoso, que no es el lívido reticular, sino es un lívido difuso. En el lívido reticulares ustedes presionan la piel y se pone amarilla. Sacan la presión y se vuelve a llenar de color violáceo. En la lívido racemosa o en la púrpura retiforme, ustedes presionan la piel y sigue siendo violáceo. ¿Ok? Y puede tener lesiones isquémicas. Esta es la diferencia. Este es el lívido reticularis y este es el lívido racemoso y el púrpuro retiforme en la dermatoscopía. Esto lo pueden ver los dermatólogos. Entonces, los clínicos, ¿qué hacemos? Hacemos presión en la piel. Si al presionar la piel blanquea, es lívido racemosus. Si la piel sigue purpúrica, es cualquiera de estas dos.
¿Ok? Entonces, en resumen, la gran mayoría de los exantemas asociados al virus SARS-CoV-2 se presentan en etapa aguda, con o sin fiebre, o sea, se presentan con fiebre o con síntomas respiratorios. No se presentan solas, se presentan con fiebre o con síntomas respiratorios. Junto con la fiebre o después de la fiebre, junto con el síntoma respiratorio o después del síntoma respiratorio. Pueden ser indistinguibles de otros exantemas comunes de la infancia. ¿Qué es lo que no se nos debe pasar? El síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente al SARS-CoV-2, cuando sospechar si tiene fiebre más de 3 días, más exantema, más síntomas gastrointestinales como vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos pacientes deben ser admitidos a un servicio de salud que cuente con unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de hacer falla de ventrículo izquierdo y hacer shock, ya sea shock distributivo o shock cardiogénico, y eso está asociado a mortalidad. Que la infección por SARS-CoV-2 puede asociarse a manifestaciones cutáneas tardías como la perniosis light o tipo sabañón, sí, o a la libido reticularis, pero que no está asociada a severidad. Pero sí, el paciente crítico puede tener lesiones vasculonecróticas que se presentan en el estadio crítico, ¿ok? No son pronósticas de estadio crítico. ¿Por qué? Porque no lo preceden, sino se presentan en el estadio crítico. ¿Y qué otro aspecto es importante? Diferenciar las exantemas febriles en esta época, además de las infecciones respiratorias virales propias de la infancia, de la reacción adversa a medicamentos. Y para darle una idea del impacto de esta pandemia en niños y en hospitales pediátricos. Este es el reporte de episodios de neumonías hasta la semana 32, que ha sido la semana pasada, en época de pandemia. Miren cómo después del confinamiento a mediados de marzo, el número de neumonías ha disminuido dramáticamente. Y esto tiene que ver con lo que yo les he mencionado del confinamiento de los niños y adolescentes, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Por lo tanto, la medida sí funciona. ¿Ok? Y esto es ostensible en niños, evidente en niños. Número de muertes por neumonía, 2020 comparado con los otros años. También, 2020, miren, el número de muertes en menores de 5 años por neumonía también ha disminuido. ¿Ok? Por lo tanto, el impacto directo de la pandemia en niños es bajo. Como vamos a ver más adelante, el mayor impacto es el impacto indirecto. Esta es una estadística hasta el 20 de agosto del 2020, elaborado por la doctora Cintia Jubi, que es la coordinadora del Servicio Diferenciado de COVID-19, y como ustedes pueden ver, en este periodo hemos tenido 222 ingresos, de los cuales se confirmaron, de estos, la estancia hospitalaria fue 6 días, hemos tenido 14 egresos, transferencia 88, se confirmaron de estos 222, 186 casos de infección por virus SARS-CoV-2. ¿Cuántas neumonías hemos tenido hospitalizadas hasta esa fecha? 19 neumonías, que representan el 10%. Pero analizando esas neumonías, ¿cuáles corresponden a COVID-19? 7. O sea, solamente de los 186 casos confirmados, el 3.7% es neumonía por COVID-19. El resto son pacientes que tienen prueba rápida porque se han infectado en algún momento en el pasado y vienen por otras morbilidades, ya sean agudas o crónicas, o neumonías aspirativas, neumonía por neumococo, y quizás el mayor impacto es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a COVID-19, que hemos tenido 16 casos, con uno más que tenemos ahora, 17. Pero para el MISCA, 8.6% de los hospitalizados. O sea, el mayor impacto en pediatría no es la neumonía por COVID, es el MISCA. Y en general podemos decir que el impacto de la pandemia en niños es un impacto indirecto. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que menos del 2.5% de los pacientes con COVID-19 son niños. ¿Ok? En nuestro país, 4%. ¿Por qué digo que el impacto es indirecto? ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia hay restricción en la atención de los nacimientos. A toda gestante le hacen la prueba rápida,
les bloquean el ingreso, las diferencian de otras gestantes, evitan el contacto cercano con el niño desde los primeros momentos de nacido, ¿ok? En los servicios de salud se tuvo que disminuir el número de camas para conservar el distanciamiento de precauciones de gotas de 1.5 metros, ¿ok? Hay escasez de recursos, de equipo de protección personal, ¿ok? No tenemos mascarilla N95, lo cual hace que muchos profesionales de la salud no quieran atender niños con prueba rápida. Ya estamos hablando que la mayoría de los niños, cuando tienen la prueba rápida positiva, ya pasaron su periodo de contagiosidad. Y si a un niño que ingresa por emergencia y necesita hospitalización y tiene prueba rápida positiva, usualmente hay retraso en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Por eso es un impacto que depende de nosotros, de la empatía, solidaridad y actitud que tengamos los médicos de esta institución. La suspensión de las campañas de vacunación durante la cuarentena y el temor que tienen las madres de llevar a vacunar actualmente a sus niños a los centros de vacunación por el riesgo de contagio debido a las colas, también es un impacto indirecto. El que hayan cerrado los colegios y las universidades pone en riesgo a los niños a la deserción de la escolaridad, porque no todos tienen los medios para llevar una educación virtual apropiada. Algunos se esfuerzan con los televisores, pero esto pone en riesgo la educación de nuestros niños. El otro aspecto importante es el desempleo de los padres de familia que lleva a la pobreza y a un incremento en el riesgo de malnutrición. Y otro aspecto es el aumento del riesgo de violencia familiar y abuso infantil por los padres o cuidadores estresados debido a las carencias económicas y a la falta de trabajo. Por lo tanto, yo creo que todos debemos ser parte de la respuesta al reto de la pandemia del COVID-19. Yo acá le pongo al reto, ¿por qué? Porque no debemos asumir, ya han pasado 5 meses de la pandemia. Ya no es una amenaza para nosotros, es un reto. Porque si es una amenaza, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esconder en la casa. Si es un reto, vamos a afrontar el reto, buscar soluciones. Y para que nuestros pacientes no se perjudiquen, lógicamente usando los equipos de protección apropiados. Esta pandemia está cambiando nuestras vidas y cambiará los servicios de salud y de hecho que cambiará la forma de trabajar de nuestro instituto y yo pienso que debe cambiar también la actitud de todos los trabajadores de nuestra institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jorge Candela Herrera. Una brillante exposición, como siempre, poniéndonos a la vanguardia en cuanto a conocimiento de infectología y en esta nueva situación que estamos sobrellevando como personal de salud. Muy bien, ha llegado el momento de las preguntas o alguna intervención de parte de ustedes. Si hubiera, por favor, utilicemos el chat para poder trasladar las preguntas al doctor Candela. Mientras tanto, podríamos ir conversando, doctor Jorge Candela. En el transcurso, ustedes, su exposición, han logrado identificar la llegada de casos de exantema a nuestro instituto. Ustedes han podido zonificar la procedencia de estos niños para poder tener alguna referencia, si hay relación o no hay relación. Bien, en relación a la procedencia, la mayoría de los pacientes provienen de Lima Norte y Lima Este, ¿no? Del Callao casi no tenemos pacientes. De Lima Sur, en un inicio de la pandemia tuvimos pacientes, ahora ha bajado. Entonces, básicamente, la mayoría de pacientes viene de Lima Norte y Lima Este. Y esto es muy importante porque esto ha sido confirmado en un estudio de prevalencia, de cero prevalencia, que se ha hecho a través del Ministerio en el mes de julio, y en el cual ha demostrado que la cero prevalencia en conglomerados poblacionales de Lima Metropolitana y el Callao, globalmente es de un 24 a 25%. Y que las áreas de mayor cero prevalencia es Lima Norte y Lima Este.
Y los grupos etarios en los cuales la seroprevalencia es más alta en este mes han sido los adolescentes y adultos jóvenes. ¿Y este es por qué? Porque debido a que terminó el confinamiento, han estado saliendo a las calles y se han estado infectando y han estado introduciendo la infección en el hogar. Por eso que cada vez tenemos más niños con infección por SARS-CoV-2, pero no con enfermedad, porque estamos hablando de cero prevalencia. Y actualmente la cero prevalencia en estos distritos es mayor de la cero prevalencia de los que trabajamos acá en el instituto. Acá en el instituto se está haciendo pruebas rápidas, periódicas, a determinados grupos de trabajadores de salud expuestos, y la prevalencia, estimo yo, es menor del 25%. Entonces ahorita más riesgo es cuando salgo del hospital y me subo al micro, me voy al mercado, me voy al centro comercial, me voy a la peluquería, me pongo a conversar en la esquina, me voy a jugar pulvito, que cuando estoy trabajando acá en el hospital, porque acá todos nos estamos protegiendo y uno debemos proteger a los otros. Los otros dos son que sean, digamos, los más chiquis, lo hacen una sartencita con oliva, hija, ¿ya? Perfecta respuesta, doctor Jorge Candela. Tenemos más preguntas que han llegado. Están solicitando amplia información si en el tratamiento de estos exantemas, además del uso de la inmunoglobulina, ¿es recomendable el uso de los corticoides? Bueno, inmunoglobulina básicamente es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Entonces, como les mencioné, ya está aceptado y también ya la mayoría de las guías incluyen el uso de inmunoglobulina a 2 gramos por kilo en una dosis. Si el paciente tiene un cuadro clínico similar al Kawasaki, aspirina 30-50 miligramos por kilo por día, dividido en 4 dosis, hasta 48 horas después de caída la fiebre, asociado a la inmunoglobulina, y luego se baja la dosis de aspirina a 3 a 5 miligramos por kilo día por 6 semanas. Si el paciente además cumple criterios de Kobayashi o tiene criterios laboratoriales de síndrome de activación macrofágica, iniciamos concomitantemente con inmunoglobulina el uso de corticoides, ya sea metilprednisolona 2 miligramos por kilo endovenoso al día, o prednisolona por vía oral, igual 2 miligramos por kilo vía oral, por 5 a 15 días. Entonces vamos disminuyendo la dosis después del 5.º día, si la respuesta es favorable, a la mitad y luego a la mitad, y lo retiramos al día 15. Ahora, si el paciente no responde a una primera dosis de inmunoglobulina, damos una segunda dosis de inmunoglobulina de 2 gramos por kilo. Si el paciente que ya tenía la segunda dosis de inmunoglobulina y se había comenzado inicialmente con inmunoglobulina y corticoides, no responde, usamos pulsoterapia con metilprednisolona, 10 a 30 miligramos por kilo dosis, una vez al día, por 1 a 3 días. No tenemos la disponibilidad de bloqueadores de interleuquina 1, interleuquina 6, o de factor de necrosis tumoral, y no los hemos necesitado, gracias a Dios. Y de los pacientes que hemos tenido, de los 16 pacientes que hemos tenido, 2 han requerido cuidados intensivos. Perfecto, doctor Jorge Candela. También preguntan en situaciones de niños con evidencia de coagulopatía, ¿será recomendable utilizar los anticoagulantes profilácticamente? ¿En quiénes se recomienda el uso de enoxieparina? En pacientes que tienen un dímero D mayor de 6, en pacientes que tienen admisión a UCI por disfunción ventricular, ¿no? En pacientes que tienen una comorbilidad de coagulopatía, en pacientes que tienen trastorno del ritmo cardíaco, ¿ok? Entonces, nosotros la enoxieparina la usamos en evaluación con el hematólogo y el cardiólogo, ¿ok? O sea, no usamos de rutina profilácticamente enoxieparina. Si el paciente tiene un dímero D bajo,
no tiene una disfunción ventricular importante, no requiere admisión a UCI, no usamos enoxaparina. Si tiene un dímero D elevado, sí usamos enoxaparina profiláctica, 1 microgramo por kilo día, ¿no? Y si ya consideramos que requiere tratamiento, usamos 1 microgramo por kilo cada 12 horas. Pero esto en coordinación con el cardiólogo y el hematólogo. El síndrome inflamatorio multisistémico requiere un manejo por un equipo integral, liderado por un pediatra, asesorado por un infectólogo y por un cardiólogo, un reumatólogo y un hematólogo. Todos somos parte del manejo del paciente con este síndrome inflamatorio multisistémico. Yo acá quiero dar un reconocimiento a los pediatras que aceptaron el reto de acompañarme en el servicio diferenciado de atención de COVID-19, que están cumpliendo una gran labor en el manejo de los pacientes con comorbilidades variadas, y realmente yo creo que deben ser un ejemplo para toda la institución y un orgullo nuestro. Hacemos extensivo también ese reconocimiento, doctor. Y una última pregunta. ¿Qué opinión le merece el traslado de pacientes de áreas cerradas, áreas COVID, a áreas de hospitalización con unas pruebas moleculares negativas, pero con el IgG y el IgM positivo? Me parece una buena pregunta para de una vez saldar el asunto, porque ya han pasado 5 meses de pandemia y todavía seguimos con lo mismo. La serología solamente me sirve para el diagnóstico, no me sirve para seguimiento, no me sirve para ver evolución de enfermedad y no me sirve para definir contagiosidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que por métodos cuantitativos, ¿no es cierto?, cuando se comienzan a elevar los anticuerpos, ya no hay virus viable. Uno puede detectar el ARN viral por prueba molecular, pero de virus no viable. O sea, es como si yo veo andando por la calle una persona dentro de una multitud y yo la detengo y le pido el DNI. El DNI me va a decir quién es, pero no me dice si la persona está viva o está muerta. Porque si esa persona era un cadáver que yo he visto en la calle y le cojo el DNI, también voy a saber quién es, pero no está vivo. Y como no está vivo, no se va a reproducir. Y como no está vivo, no me va a contagiar, no me va a agredir. ¿Ok? Entonces, realmente, para evaluar una prueba, nosotros no tenemos prueba rápida cuantitativa, tenemos prueba rápida cualitativa, que es de menor confiabilidad que la prueba cuantitativa. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con prueba rápida reactiva, que no tiene síntomas respiratorios, que tiene una placa de tórax normal, ese paciente ya pasó la etapa de contagiosidad. Y es por eso que nosotros pasamos a esos pacientes a otras áreas. El otro aspecto importante es que estamos en época de pandemia. En época de pandemia todos nos mojamos. ¿Ok? Todos tenemos que estar preparados. Todo el hospital está usando equipo de protección personal, por lo menos el básico. No hay ningún personal de salud que se le pida que no atienda con equipo de protección. Todos están atendiendo con mascarilla, gorro, mandilón. ¿Ok? Entonces, olvídense eso de que IgM contagia, tengo que esperar que el IgM sea negativo para que no contagie. No. La IgM puede persistir positiva por 6 a 8 semanas y no implica que el paciente siga contagiando. Entonces, yo para evaluar una prueba rápida, ¿qué debo determinar? ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente en el caso de síntomas respiratorios tiene, en caso tenga síntomas respiratorios? Si tiene síntomas respiratorios, se considera que el paciente es contagiante hasta 8 días de haber aparecido los síntomas respiratorios. ¿Ok? Si no tiene síntomas respiratorios, las cargas virales son bajas, es muy poco contagiante. Si no tiene síntomas respiratorios, pongamos, un niño que me venga con una celulitis de emergencia, yo le hago una prueba rápida y me sale reactiva, y no tiene síntomas respiratorios, y tiene radiografía de tórax normal, ese paciente ya no contagia. Yo puedo hacerle una prueba molecular, y si me sale positiva, que es lo menos probable,
lo que yo estoy detectando es ARN de un virus no viable, un virus que no contagia, que no se puede reproducir. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay mucha información a este respecto. Yo les recomiendo que lean la página de la OMS en español, la página del CDC americano en español, o las guías clínicas españolas, ¿no? O chilenas, para ilustrarse al respecto. En Europa ya no estamos usando pruebas rápidas, solamente para estudios de cero prevalencia, y están usando las pruebas rápidas cuantitativas, ya no las cualitativas. Quizás uno de los grandes problemas que hemos tenido en el manejo de esta pandemia es que se basó el diagnóstico en pruebas rápidas y no en pruebas moleculares. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todo el equipo diferenciado de COVID-19, no solamente a los médicos, sino a nuestras compañeras, las enfermeras, las técnicas de enfermería, el personal de nutrición, a todos, porque todos somos parte de la respuesta a esta pandemia, como ustedes pueden ver en la última imagen. Y todos ya cada vez estamos más preparados para dirigir, ¿no?, la próxima, si es que se viene. Gracias. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias también a usted, doctor Jorge Candela Herrera, y nuevamente nuestras felicitaciones por esta ponencia bastante ilustrativa e importante. Y si hubiera alguna otra inquietud o pregunta, por favor no duden en hacerla llegar al correo del doctor Candela, jcandela@insn.gov.pe. Desde la unidad de telesalud nos despedimos, no sin antes recordarles que esta ponencia y las anteriores van a ustedes poder visualizarla en nuestro canal YouTube Telesalud INSN OEAIDE. Encantados de poder ofrecer estos importantísimos materiales a la vanguardia de la pediatría. Hasta otra oportunidad, estimados amigos. Gracias, doctor Jorge Candela, y un gran reconocimiento a todo el equipo de Medicina E. Hasta muy pronto.